Buenas noches. Qué bueno que podamos estar platicando el día de hoy. La verdad, a mí me gusta mucho poder compartir un poco de los conocimientos de la parte de la columna vertebral, ya que es algo que es bastante frecuente ver, ¿verdad? Aquí creo que hay bastantes personas que hacen ejercicio, que se dedican a la parte del deporte, incluso fisioterapistas y médicos, ¿verdad? Que vemos toda esta parte. Entonces es bien importante conocerla. Yo creo que todos en determinado momento hemos tenido algún paciente o alguien, por ejemplo, que llega al gimnasio que le empieza a doler la columna, y en realidad hay mucho mito en todo esto. Puede ser que nosotros pensemos que una persona por ser muy grande, por ser mayor, no puede hacer cierto ejercicio, o si la acaban de operar, o si le pusieron algún sistema en la parte de columna, pues ya definitivamente ya no va a poder ejercitarse, y para nada, ¿verdad? Al contrario, todos los temas han cambiado, los fundamentos en la parte de la columna han cambiado, e incluso aquel mito de que si a alguien lo operan de la columna ya no va a caminar, pues la verdad que ya cada vez podemos rehabilitar más gente, y de hecho los tratamientos adecuados después de una cirugía de columna, un problema de columna, es que el paciente se mantenga ejercitándose. Entonces, vamos a tratar de empezar, ¿verdad? Con todo la parte que les preparé el día de hoy, para ir conociendo. Vamos a abordar el tema desde varios puntos de vista, ¿verdad? Desde el punto de vista general, ¿verdad? Ahí les comparto un poquito de lo que vamos a hablar hoy. Se llama columna lumbar y el ejercicio, ¿verdad? Un abordaje multidisciplinario. Se los pongo así porque no es lo mismo ver un paciente que llega a la consulta de medicina familiar, por ejemplo, al que llega a la emergencia, al que llega a trabajo, o al que llega a un gimnasio o que empieza algún deporte y de repente se topa con que empieza con dolor, ¿verdad? Y lo primero que le dicen es, bueno, hacete una radiografía. Y muchas veces sale en el resultado una escoliosis y se asustó el paciente y piensa que ya no va a poder seguir haciendo sus entrenamientos, cuando es al contrario, ¿verdad? Todo lo contrario, debe él mantenerse de una manera adecuada y constante. Para esto tenemos que entender un poquito la anatomía y la biomecánica de la columna vertebral, ¿verdad? Tenemos que entenderla desde todos los puntos de vista, para que nosotros podamos entender cómo funciona nuestra columna, y si nosotros entendemos cómo funciona la columna, nos vamos a quitar de tabúes, ¿verdad?, que hay en la sociedad sobre la parte de la columna. Entonces, vamos a irnos a un esquemita que les quiero enseñar. Gente, no les puedo apuntar, pero vamos con el puntero, podemos ir tratando con el acercamiento, con el zoom, vamos a tratar de poder explicar esta parte, ¿verdad? Entonces, la columna, como ustedes ven aquí, la columna es una sola, ¿verdad? Vamos a, permítanme un momentito. La columna es una sola, y vamos a tener que la columna empieza abajo del cráneo y termina en la colita, así como lo pueden ver acá. La colita, pues, es la parte esta de acá, ¿verdad? El coxis. Y vamos a empezar desde la base del cráneo, como van ustedes desde ahí arriba. Entonces, todo esto nos va a ayudar a entender que la columna se mueve toda en conjunto, ¿verdad? Nuestra columna tiene dos funciones principales. La primera es cargar nuestro peso, y la segunda va a ser guardar a la médula y sus raíces nerviosas. Entonces, esto es bien importante aprender, porque no todo paciente que llega y le diagnosticaron una hernia en determinado momento va a ser un paciente que va a tener un dolor necesariamente mecánico, ¿verdad? Sino va a ser un paciente que va a tener, puede ser que tenga una pierna dormida, puede ser que solo sea un dolor recurrente a nivel de la cintura. Y esto es lo que nosotros tenemos que valorar, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, pues los famosos discos intervertebrales son los que están en la parte entre los cuerpos vertebrales, ¿verdad? Se ven la parte de blanco, las cajitas blancas van a ser los cuerpos, por ahí vemos las apófisis transversas, y en medio de los dos, lo que está en celeste es el famoso disco intervertebral. Entonces, la ventaja de la parte de la columna, que es la que nos carga, es que se mueve, ¿verdad? Una columna, por ejemplo, un edificio, está solo cargando peso, pero la de nosotros, aparte de cargar el peso, también tiene un movimiento para todos lados, ¿verdad? Puede ser flexión, extensión, lateralización,
¿verdad? Y eso nos va a ayudar, ¿verdad? Nos va a ayudar a que podamos entender un poquito de las lesiones que se pueden dar, ¿verdad? Y ahí ya lo vamos a ver un ratito. Si se dan cuenta, yo le hago un acercamiento a esto. Vamos a tener que la columna, entre los agujeros que se forman entre uno y otro, van a sacar los nervios, ¿no? Las raíces nerviosas. Y esa es la parte radicular, la que muchas veces, por algún se va para atrás, pues comprime el nervio y es que el paciente ya empieza a tener aquella famosa ciática, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante, entender que esto puede pasar. Algo muy importante también es la musculatura que vamos a ver en este segmento. La musculatura que nosotros tenemos va a ser la musculatura multifibus. Esto es un grupo muscular que lo podemos ver acá. Este es el que se ve ahí. Si se dan cuenta, tiene sus inicios en el sacro, ¿verdad? Ahí empieza ese músculo y se va para arriba y se va a insertar hasta la región posterior del occipital. Entonces, ese músculo es el más importante a nivel de la columna, son vertebrales, ¿verdad? Que están a los lados, y esos son los que regularmente el paciente que tiene problemas de columna o que va de un proceso de cirugía de columna, pues este paciente va a tener que fortalecer esa musculatura siempre. Les voy a enseñar unos casitos en un ratito para que podamos ir viendo. Y bueno, y después se después toda la parte ligamentaria que va aquí entre el sacro y el alerón ilíaco, ¿verdad? Por ahí se va desprendiendo todo y entonces vamos a tener toda esta parte importante entre ligamentos y músculos, ¿verdad? Entonces, los motivos de consulta más frecuentes pues, van a ser dolor a nivel de columna dorsal y lumbar, ¿verdad? Pueden haber síntomas neurológicos o no. Puede ser aquel paciente que va a llegar a buscarnos por un dolor que no le duele precisamente la cintura, pero que sí tiene una sensación de ardor a nivel del glúteo, a nivel de la pierna. Si, por ejemplo, lo vemos en la práctica de un deporte, que el paciente está haciendo pesas, por ejemplo, está haciendo algún deporte de impacto y de repente empieza a sentir ese tipo de calambres o tipo de adormecimiento a nivel del glúteo, de alguna pierna, inmediatamente debemos de pensar que puede ser un paciente que va a estar con un problema de una hernia discal o de un espasmo tan severo que se está presentando que puede estar dando una irritación al nervio, ¿verdad? Entonces es importante, bueno, no por el hecho de que el paciente tenga que dejar para siempre el ejercicio, ¿verdad? Sino para poder tratarlo a tiempo y que el paciente no baje el rendimiento, ¿verdad? Que él pueda seguir ejercitándose. Máxime si es de rendimiento a alto nivel, ¿verdad? O si trabaja de eso, ¿verdad? Ya como les voy a explicar un ratito, un casito que tuve por ahí. Y entonces también podemos tener la dificultad para ejercitarse e incluso movimientos para la vida diaria. Muchos empiezan con problemas para hacer todas las rutinas, completar la rutina completa, o que incluso se va aumentando esa parte hasta llegar al punto de que ya la vida diaria, los movimientos diarios empiezan a darles problemas, ¿verdad? Entonces todo esto lo tenemos que tomar en cuenta. Características, vamos a tener casos leves, casos moderados y casos severos, ¿verdad? Dependiendo del paciente. Cada paciente debemos de personalizarlo. Debemos de tener esa capacidad de poder valorar o ponernos en los zapatos del paciente o de la persona que nos está consultando y poder nosotros ir determinando en qué nivel está, ¿verdad? Aquí tenemos un problema, yo me he dado cuenta de los pacientes que son, que se ejercitan, ¿verdad? La gente que va a ejercitarse todos los días, que de repente no es un deportista de toda la vida, sino empezó ya en su edad adulta, que son los que regularmente más se van a lesionar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos tienen una lesión leve y no se la tratan, sino siguen y siguen y siguen. Y es más, están con el dolor y ellos siguen haciendo la rutina, incluso más fuerte, para tratar de probarse si lo logran hacer, ¿verdad? Y entonces es ahí donde ya se convierten en casos moderados y aún así siguen, ¿verdad? O no cumplen en la parte de fisioterapia cuando uno les deja, sino ya hacen la fisioterapia, están 2 semanas haciendo y luego se retiran y empiezan a hacer nuevamente su ejercicio. Y lo que hacen es que cansan las fibras musculares, no dejan que haya una buena reparación muscular y entonces pues tenemos los problemas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el paciente pues va a bajar el rendimiento y en determinado momento pues ya no va a poder hacer el ejercicio. Y casos severos pues son aquellos que ya van a quedar en un dolor tan fuerte que le va a incapacitar su movimiento. Y pues muchas veces estos casos ya van a necesitar
pues tratamientos quirúrgicos, ¿verdad? O una rehabilitación un poquito más larga, pero que en ningún momento uno intenta que el paciente ya no haga lo que a él le gusta, ¿verdad? Queremos que el paciente continúe haciendo lo que a él le gusta. Siempre tener un buen examen físico, ¿verdad? La función biomecánica es fundamental, ¿verdad? Tenemos que ver que el paciente camine adecuadamente con un test de marcha. Nosotros podemos evaluar pacientes, por ejemplo, muy jóvenes, de 13, 14 años, sobre todo en mujeres, debemos de ponerles mucha atención, porque en este caso, a esa edad es donde empezamos a diagnosticar las esclerosis juveniles, ¿verdad? Una esclerosis juvenil que podemos detectarla en ese momento es bien fácil tratarla porque se le va a educar al paciente a que aparte de su rutina de ejercicios que hace, pueda hacer otro tipo de ejercicios que van a fortalecer esos músculos que les enseñé hace un ratito, que son músculos multifibros, y el paciente pues se va a sentir muy bien, ¿verdad? Entonces eso lo va a tener toda su vida. Entonces es por eso la importancia de valorar la función biomecánica. En los test también tenemos, en la parte biomecánica, podemos evaluar al paciente de talón, caminando de talón o caminando de puntillas. Eso nos va a dar una buena valoración de cómo el paciente va a estar para su parte neurológica, ¿verdad? Vamos a ver si, por ejemplo, las raíces nerviosas están con problemas. Puede ser que tengamos un paciente que camine muy bien en la marcha normal, pero lo ponemos a caminar de puntillas y se le va a aguar una pierna, ¿verdad? Entonces eso ya me dice que va a estar la raíz nerviosa L4 compresionado por algún motivo. Va a estar con alguna irritación que no le está dejando transmitir su corriente eléctrica adecuada, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en la función biomecánica, en la función radicular, donde evaluamos la parte sensitiva, parte de reflejos, algunas pruebas especiales que hacemos para evaluar si el nervio está o no está irritado, pues todo esto lo tenemos que aplicar en el examen físico. Aquí es algo importante el diagnóstico de los pacientes. Tenemos una gama de diagnósticos actualmente que nos van a ayudar a poder entender qué es lo que le está pasando al paciente. Desde radiografías, resonancia magnética, tomografías, electromiogramas. Entonces sí tenemos esa gama, pero no en todos los pacientes nos van a servir lo mismo para cualquier diagnóstico. O sea, dependiendo del diagnóstico o la sospecha que nosotros tengamos, así es el estudio que vamos a pedir. Por ejemplo, si yo quiero evaluar discos intervertebrales y yo quiero evaluar también las raíces nerviosas y la médula, pues yo lo que le voy a pedir es una resonancia magnética, porque es la que a mí me permite ver toda la parte medular, todas las raíces nerviosas, cómo está el disco. Si yo quisiera evaluar al paciente con una tomografía, yo regularmente las tomografías las dejamos para evaluar procesos de deformidades, por ejemplo, a nivel ósea, fracturas, para eso usamos mucho la tomografía. Y las radiografías nos sirven para ver la parte biomecánica. Por eso es que a nivel de columna lumbar, las radiografías que pedimos son con el paciente en posición de pie, porque entonces me dice cómo está tolerando la carga la columna y cómo está haciendo su movimiento y lo está ejecutando, ¿verdad? Entonces, aquí les traje unas para que podamos ir evaluando, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a ir viendo? ¿Recuerdan el esquema que les enseñé hace un ratito? Pues aquí es casi lo mismo, ¿verdad? Aquí se les voy a poder poner puntero. Entonces, si se dan cuenta, lo primero que tenemos que ver es la alineación de la columna, ¿verdad? Si se dan cuenta, la columna aquí está bastante alineada. Esta es una columna bastante normal. Aquí tenemos que ir contando los cuerpos vertebrales, ¿verdad? Este es un cuerpo vertebral, ¿verdad? Aquí tenemos el otro. Y si se dan cuenta, aquí tenemos todo lo que es el sacro, con el alerón ilíaco. Y esta es la famosa articulación sacroiliaca. Por si han oído alguna vez el término sacroileitis, pues es esta región la que se inflama, ¿verdad? Y muchas veces se va a inflamar por mala carga, por ejercicios mal ejecutados, porque tuvimos una lesión de los ligamentos sacroiliacos, perdón, los ligamentos sacroiliacos que van acá y no se trató, y entonces el paciente ahora resulta que está con una ya alteración de la parte de la articulación sacroiliaca. Vamos a definir aquí, vamos a definirles un poquito de cómo está la vértebra aquí. Entonces, siempre usamos un poquito de la imaginación, ¿verdad? Pero aquí podemos ver el cuerpo vertebral visto desde atrás, este rectangulito. Esta que se ve aquí es la espinosa. Y esto que vemos aquí, estos ojitos que tiene la par, son las apófisis articulares.
Y vamos a ver aquí las apófisis transversas. Eso nos va a ayudar a tener todo el soporte de los ligamentos. Aquí tenemos después vamos a volver a ver el otro esquema, el esquema que les enseñé anteriormente para que ya lo vean otra vez en vivo. Y aquí tenemos nuevamente un músculo bien grande que es el multifilo, pero de aquí sale otro bien grande que se llama el psoas ilíaco, que tiene fibras desde la parte de acá hacia la región ilíaca, ¿verdad? Y el psoas es uno de los más fuertes. Es tan fuerte que con una contractura que nos ve ahí, podemos ver al paciente con una escoliosis, ¿verdad? Nos puede incluso doblar la columna y hacernos ver una curva, ¿verdad? Entonces, son dolores que el paciente puede estar hasta trabado si no quiere, ¿verdad? Y va dando problema. Entonces, otra cosa que es importante ver acá es la alineación, ¿verdad? Toda la alineación de la columna tenemos que ver que esté recta en esta proyección, pero cuando nos pasamos a la lateral, aquí pues es importante ver cómo está. Este es el sacro, aquí estamos viendo de lado, ¿verdad? Con el paciente, esta es la parte anterior y esta es la parte posterior. Aquí tenemos el cuerpo vertebral, ¿verdad? Aquí tenemos el sacro, que se lo vamos a ver así, el otro cuerpo, y este es el espacio donde va el disco intervertebral, igual que aquí, ¿verdad? Este agujero que vemos acá es el agujero de conjunción que les enseñó en el esquema donde sale el nervio, ¿verdad? Este es el otro agujero de conjunción. Y entonces aquí sí vale la pena evaluar las líneas de estabilidad, les llamamos esta línea posterior que se forma en toda la parte posterior. Miramos esta y miramos la anterior. ¿Por qué son importantes? Porque muchas veces hay algún cuerpo que va a estar corrido hacia adelante o corrido hacia atrás, ¿verdad? Entonces, cuando pasa esto, eso se llama listesis, ¿verdad? Y es una falta de estabilidad de la columna que regularmente va a ser congénita. Entonces, es bien importante, ¿verdad? Que podamos evaluar la estabilidad. Entonces, esta sería una parte normal, ¿verdad? Y casi siempre pedimos estas que son las dinámicas. Pedimos una proyección en flexión, con el paciente en flexión, y vamos a ver lo mismo, las líneas que les decía, las líneas de estabilidad, ¿verdad? Línea posterior, línea anterior, y vemos que esta paciente, por ejemplo, va a estar bien, ¿verdad? Es una paciente que tiene sus líneas de estabilidad adecuadas, una paciente que no vamos a tener problema. Aquí tenemos la extensión de ella, también tenemos una buena estabilidad. Y si se dan cuenta, pues le pueden ver, este es otro caso, es otra paciente. Es una paciente en posición neutra, viéndola en una vista anteroposterior, y yo creo que ahí se ve bien la diferencia entre la otra y esta imagen, ¿verdad? Se los puse aquí solo como ejemplo, porque este casito se los voy a enseñar en un ratito, pero si se dan cuenta, pues aquí tenemos una curva, ¿verdad? Tenemos una curva única lumbar que viene aquí. A esa curva en esa proyección se le va a llamar escoliosis, ¿verdad? Esta es una paciente deportista, 19 años, va al gimnasio desde que tenía 14 y a ella le gusta hacer pesas, ¿verdad? Sin embargo, empezó con dolor desde hace más o menos un año, ahí ha estado con dolor y todo, y consultó y resulta que tiene una escoliosis juvenil, ¿verdad? La vieron, se asustó y toda la cosa, pero este tipo de escoliosis regularmente son unas escoliosis compensadas, ¿verdad? No van a variar, no se van a aumentar con el tiempo, pero sí es importante saber que son pacientes y les puede dar espasmo lumbar, ¿verdad? Van a estar como más atento el cuerpo, contracturar la musculatura y proteger a esta paciente. Ya les voy a contar un poquito más del caso. Sin embargo, como les decía, pues así se ve una escoliosis juvenil, ¿verdad? Si viéramos aquí la parte dorsal, vamos a ver que va a tener otra curva, pero más o menos de esta forma. Porque estas van a estar compensadas con una curva extra, ¿verdad? Por eso es que no deforman. Estas se las traje aquí para poder estudiar un poquito de la resonancia, ¿verdad? Si se dan cuenta, aquí podemos evaluar varias cosas en la radiografía. Esta es una resonancia bastante normal, ¿verdad? Aquí, pues este es el sacro, este es el cuerpo vertebral, ¿verdad? L5, L4, L3, L2, L1, ¿verdad? Y lo blanco que ven aquí son los discos, ¿verdad? Un disco enfermo va a ser un disco negro. Si se dan cuenta, el disco L5 y S1 está gris,
está negro, ¿verdad? Se está bombando hacia atrás, sin embargo se considera un disco normal todavía. Y algo bien importante que podemos ver acá es la médula espinal que viene aquí, ¿verdad? Toda esta parte es el saco dural, todo lo blanco. Esto debe estar libre, ¿verdad? Entonces, que se les quede esta imagen porque la vamos a ver en un caso que les traigo ahí a presentar. Pero como les digo, la médula es esta de aquí, que tenemos que tener libre, ¿verdad? Y estas son las proyecciones axiales o en rodajas, como le conocemos. Y entonces, estamos viendo la columna, como la estábamos viendo un ratito, como la estamos viendo aquí, es la misma, solo que si se dan cuenta, estas imágenes, si han visto, tenido la oportunidad de ver una resonancia, estas imágenes traen unas líneas aquí y cada línea de estas va a ser una foto de estas, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, estas fotos hasta aquí van a pertenecer a este nivel. Este nivel van a ser estas y así nos vamos, ¿verdad? Pero aquí lo que vamos a ver es, si se dan cuenta, aquí vamos a ver el cuerpo vertebral, el arco posterior que está aquí atrás, y ahora la médula espinal o saco dural me va a quedar acá. Y va a tener salida para el lado derecho de su raíz nerviosa y salida para el lado izquierdo. Aquí lo podemos ver mejor. Esto también tiene que estar libre, ¿verdad? Entonces es bien importante que lo podamos conocer y así vamos a ir a ver unos casitos. Aquí se lo puse un poquito más grande para que la vamos a ver, ¿verdad? Que era lo que les decía, lo mismo, L4, L5, aquí me están diciendo, ¿verdad? Porque no les puse la entera. Aquí estoy L4, L5, este es el canal raquídeo con su canal, con su saco oral, y esta es la raíz nerviosa que va saliendo aquí de L4, L5 derecha, y esta es la izquierda. Pero aquí la tenemos que ver. Por ejemplo, aquí puedo ver que aquí tenemos el disco un poquito salido, ¿verdad? Este es el foramen, el agujerito, ¿verdad? Y aquí tenemos una hernia foraminal, ¿verdad? Solo como para que aprovechemos eso, ¿verdad? Aquí vamos a ver unos casos clínicos que les preparé, casos que he tratado en la clínica, porque creo que la mejor manera de que podamos ir evaluando la funcionalidad de la columna, cómo se recupera un paciente, van a ser con casos. Y aquí vamos con el primero. Este es un paciente de 35 años, masculino, dolor lumbar, un dolor de ticánico, ¿verdad? Le gusta montar bicicleta de montaña y lo hace los fines de semana. No hace otro ejercicio. Solo el sábado y domingo agarra su bicicleta y se va. Si se dan cuenta, la resonancia está bastante bien, ¿verdad? Bastante tranquila. Aquí, como les digo, vamos a ver la médula espinal que se ve libre. Solo les puse los cortes que vamos a usar, ¿verdad? Tenemos abombamientos discales, ¿verdad? Que están protuyendo levemente perdón, hacia la, hacia la parte medular. Sin embargo, no tenemos ningún dato de que nos esté dando una compresión, ¿verdad? No nos está dando una compresión severa. Entonces podemos estar tranquilos porque el paciente no es un paciente que va a meritar un proceso quirúrgico, ¿verdad? Pero entonces ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero es explicarle al paciente que debe dejar de hacer el ejercicio por el momento, porque hay dos movimientos que no va a tolerar nuestra columna que está con problemas. Número uno va a ser el movimiento de impacto, ¿verdad? Entonces todos los ejercicios que lleven impacto nos van a aumentar la contractura muscular, ya que él, como no tiene lesión, entonces lo catalogamos como un espasmo muscular del músculo grandote ese que les enseñé, ¿verdad? Entonces debe dejar de hacer ese ejercicio por unos días, ¿verdad? Hay que darle relajantes musculares, hay que darle antiinflamatorios para que se le pase el dolor, pero lo más importante es que empiece a hacer fisioterapia, ¿verdad? La primera parte de la fisioterapia es una fisioterapia sedativa para tratar de relajar la musculatura, ultrasonido, electroestímulo es importante en estos casos, y posteriormente la segunda semana empezar ya con ejercicios de Williams y Mackenzie para que pueda tener una recuperación adecuada. Teniendo esto, hay que guiar al paciente para que empiece a hacer algún tipo de ejercicio alterno que nos fortalezca la musculatura multifidos, ¿verdad? Ese ejercicio alterno puede ser bicicleta estacionaria con respaldo. Y cuando yo le dije al paciente, tiene que ser bicicleta, sí, pero yo hago de montaña, amigo. Pero no es lo mismo, ¿verdad? La bicicleta de montaña lleva impacto y la bicicleta estacionaria no le va a llevar impacto. Y lo otro que podemos hacer es natación. Si el paciente logra
hacer todo esto, entonces el paciente se va a garantizar que va a tener un buen tiempo para hacer su bicicleta de montaña, porque va a tener fortalecido la parte muscular, ¿verdad? La parte muscular del multifío. Esa es la clave para que un paciente de columna se rehabilite. Esta es la que les había explicado en el, en el esquema anterior, ¿verdad? Cuando vimos la radiografía y los cambios. Es una paciente de 19 años, levanta pesas desde los 15, está yendo al gimnasio. Una paciente que se mantiene, o sea, le gusta levantar pesas, ¿sí? ¿Verdad? Pero ahora en la cuarentena, pues como ya no hay gimnasio, no vieron, están cerrados por el momento, entonces pues ella con su equipo en la casa que tiene, empezó a hacer pesas, ¿verdad? Ella solita, sin supervisión de un entrenador. Entonces empezó a levantar mucho peso y empezó con dolores. Pero empezó a hacer más los desplantes, estuvo haciendo desplantes con pesa fuerte, con cuerdas más o menos de 30 libras. Y empezó con un dolor dorsal y lumbar, ¿verdad? Entonces fue a una emergencia, una radiografía y salió la escoliosis. Y pues la persona que le evaluó le dijo, mire, deje de hacer ejercicio, ya no va a poder levantar pesas, ¿verdad? Se imaginan, ¿verdad? Deprimida, casi llorando, llegó ahí conmigo a la consulta. Entonces, el fin, como les digo, el tratamiento, el protocolo casi siempre va a ser el mismo. Empezamos con la fisioterapia, la mandamos con el fisioterapista, empieza relajación de músculos y posteriormente fortalecimiento muscular. Siempre es importante el plan educacional en este tipo de pacientes, porque es una paciente joven que le encanta hacer ese ejercicio. Entonces yo sé que con los relajantes musculares y la pastilla se le va a quitar el dolor en 3 días. Pero ella tiene que saber que para que esa fibra muscular se recupere, vuelva a hacer nuevas fibras, vuelva a estar bien, por lo menos tienen que pasar 2 a 3 semanas con la fisioterapia para que ella pueda regresar a hacer el ejercicio, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando no lo hace? Que el paciente va a empezar a bajar su rendimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nunca logró desarrollar una musculatura adecuada, entonces el paciente va a estar con lesiones a cada rato. Si ella, por ejemplo, no me hace caso y en 3 días que esté bien porque se va a sentir bien por el medicamento, ella va a empezar a hacer su ejercicio otra vez y estarse probando a ver si las cosas o no, pues lo que va a pasar es que se va a volver a lesionar. Y entonces se vuelve un círculo, ¿no? Un círculo vicioso. Porque entonces, de aquí a un mes volverá a lesionarse nuevamente, tal vez un poquito más fuerte, va a pasar lo mismo, ya sabe ella, incluso ya la segunda vez ya sabe qué tomar, ya ni consulta, se lo toma y vuelve nuevamente. Pero de aquí a un año va a ser una paciente que ya no va a aguantar nada. Musculatura mala, ya empezó como lesionar la musculatura, también empieza a forzar las facetas, entonces las facetas se empiezan a arruinar, empiezan a perder el poco cartílago que tienen las facetas articulares, entonces va a ser una paciente que su vida deportiva va a ser bien poco, ¿verdad? Va a estar bien poquito, ¿verdad? Perdón. Entonces es importante el plan educacional, ¿verdad? El abordaje terapéutico, como les decía, ¿verdad? Tanto para el ciclista como les decía con la ciclista y la levantadora de pesas, pues es parar, ¿verdad? Lo primero, parar en los dos casos, fisioterapia en los dos casos, inicio de preparación muscular, la levantadora de pesas, por el tipo de musculatura que tiene, reanuda el ejercicio de inmediato, ¿verdad? Ahora el otro paciente, pues si se dieron cuenta, era de 35 años, no hacía otro tipo de ejercicio, ¿verdad? Empezamos porque la musculatura y todo no va a estar preparada. Entonces hay que iniciar la preparación muscular para que él pueda regresar a su bicicleta de montaña, ¿verdad? Y como les decía, ejecutar algún ejercicio extra para fortalecimiento de multifibros. Eso es bien importante, ¿verdad? Disculpa. Es bien importante ejecutar ese ejercicio para que él pueda también tener un largo tiempo haciendo ese ejercicio. Fíjense, pues, este caso es muy diferente. Es uno de mis casos favoritos porque fíjense ustedes que un poco complicado con él, porque es un paciente masculino de 28 años que, por cierto, el doctor Mota Pensadene me lo refirió, de la CDAG, él hace halterofilia, 28 años, 300 libras de peso, ¿verdad? Y el paciente, para empezar, pues trabaja de eso, o sea, no es que le guste, como en los otros dos casos, a ellos les gusta, ellos hacen porque por salud y porque les gusta el ejercicio,
Pero en este caso, este paciente trabaja de eso, porque le paga la CDAG por entrenar y por competir, ¿verdad? Y ellos, según pues yo me enteré esa vez, se jubilan más o menos 32, 33 años, tienen acceso a una jubilación. Entonces, complicado porque es un paciente que empezó con dolor lumbar, ya no podía entrenar, ya tenía más o menos 6 meses de estar en fisioterapia, no aliviaba, si quería regresar a los entrenos no aguantaba. Competiciones ese año perdidas totalmente, ¿verdad? Esto fue en octubre de 2018, recuerdo que yo lo traté. Y entonces hacemos una resonancia magnética y pues aquí nos damos cuenta de que tenemos la médula espinal bastante comprometida, ¿verdad? ¿Se acuerdan la imagen normal que vimos hace un rato? Aquí tenemos discos, estas son las hernias, a esto le llamamos hernias discales, ¿verdad? Este es L5-S1, protuida, comprimiendo médula, L4-L5, protuida, comprimiendo médula, y L3-L4 también comprimiendo médula. Si se dan cuenta, ¿se acuerdan que los discos que vimos en aquella resonancia normal eran blancos y aquí, si se dan cuenta, están negros? Porque ya los discos perdieron su capacidad de amortiguación porque perdieron ya el líquido, ya se gastaron. Entonces esa elasticidad la perdieron, ¿verdad? Y la capacidad de amortiguar también. Entonces empiezan a desgastar el cartílago. El cartílago normal de una vértebra lo vamos a ver aquí en la plataforma. Si se dan cuenta acá, tenemos ya esto que se está convirtiendo en algo que se llama nodo Rochemont, cuando el disco se va a meter a la plataforma. Entonces quiere decir que él pues ya tiene bastante dolor. Tiene un peso de 300 libras y el trabajo que ejecuta es con peso grande, ¿verdad? Entonces, en él se tomó la decisión de hacer un tratamiento quirúrgico con técnica de mínima invasión, ¿verdad? Iniciamos natación y bicicleta estacionaria después de eso para que él pudiera regresar. Y es este el video que les iba a mostrar. Él a las 12 semanas de la cirugía, con 120 kilos, me dice, monje, ¿se ve el video? Sí. Entonces, este es ya operado, y ahí no tiene dolor, y está logrando levantar el peso a las 12 semanas. Esto, claro, él levantaba mucho más antes, ¿verdad? Pero es algo importante para el tipo de cirugía que se realizó y que él pudo regresar a hacer su trabajo, ¿verdad? Que es lo que él hace. Bueno, luego a las 12 semanas, vamos a ver. Aquí lo tenemos siempre a las 12 semanas, con 150 kilos. Vamos a ver este video para que vean. Y me gusta ver este video porque se dan cuenta de una técnica muy buena para hacer este tipo de ejercicio. Es una buena técnica la que tiene. Y actualmente, pues, está sin dolor. Eso era a las 12 semanas. Vamos a ver a las 16 semanas. Esto es a las 16 semanas, peso de 210 kilos, ¿verdad? Casi el doble de lo que estaba levantando al principio. Vamos a ver el video. Paciente aparte, pues él se sentía bien, pero él sin dolor, haciendo sus ejercicios, regresó prácticamente a la normalidad. Diferencia actual es que él nada 3 o 4 veces por semana y hace bicicleta estacionaria. Así como logra ejecutar estos ejercicios, fortalecer su musculatura, él también tiene que fortalecer el músculo multifibro, ¿verdad? Y a veces se nos olvida esto cuando nosotros somos amateurs y estamos entrenando en el gimnasio, se nos olvida que también hay que entrenar el multifibro, porque si no, nos va a pasar la factura tarde o temprano. Bueno. Técnicas, como les decía, hay un montón, ¿verdad? Actualmente tenemos muchas técnicas que podemos utilizar en diferentes tipos de pacientes para que nosotros podamos tener buenos resultados y como les decía, que el paciente pueda seguir haciendo lo que a él le gusta, ¿verdad? Que él pueda seguir ejercitándose, que él pueda seguir divirtiéndose y manteniendo una vida saludable. Este es un caso de un paciente masculino de 30 años, un dolor severo con radiculopatía derecha. Sí, derecha. Importante, hace gimnasio diario
y es maratonista. Él es de aquellos que si hay una 10K, una 5K, todas se mete, ¿verdad? Hasta la de mascota. Y entonces está causando algo que causa en casi todo paciente de columna que hace deporte, que hace ejercicio, les causa depresión el ver que ya no pueden hacer sus ejercicios, que ya no pueden hacer el deporte que les gusta, empiezan a deprimirse, empiezan a sentirse mal, pues va aumentando el dolor. Este paciente, por supuesto, si ya se adelantaron a ver la resonancia ahí, pues este paciente definitivamente tenía por qué le dolía, ¿verdad? Si se dan cuenta, vamos a tener médula, ¿verdad? Y van a ver todo este fragmento discal que tiene aquí metido, ¿verdad? Importante, ¿verdad? Fragmento discal, pero severo. Comprimiendo, aquí sí que no queda ni un pedacito de médula donde pasar, ¿verdad? Es cerrado totalmente. Entonces el dolor que causa, pues es bastante, ¿verdad? Aquí optamos por un tratamiento quirúrgico vía endoscópica. No tenía todas las fotos del caso, pero les junté ahí fotos de casos que hemos tratado endoscópico. Pero al final lo que quiero que vean es la técnica que se usa. No en todo se puede, ¿verdad? No quisiéramos que ya tuviéramos esa etapa en la que, como en la rodilla, que todo se hace vía artroscópica, ¿verdad? Ahora el hombro también todo vía artroscópica, pues en columna nos encantaría tener esa opción de que todos lo pudiéramos hacer así, pero no, ¿verdad? Vamos ahí, va avanzando mucho la endoscopía a nivel de columna, pero pues todavía está restringida para pacientes que tienen solo procesos de disco, ¿verdad? Hay equipo endoscópico que ayuda también a liberar facetas, a hacer recalibrajes, pero aquí en Guate no, el endoscopio que tenemos es un endoscopio que regularmente nos va a servir para una técnica anterolateral y solo ir a jalarnos el fragmento discal, ¿verdad? No podemos tratar hipertrofias facetarias ni nada de esto. Pero les comento aquí lo importante es que veamos cómo. Usamos, bueno, para empezar, usamos algo que se llama discografía para ver el disco, dónde está. Usamos azul de metileno, que se lo puse por acá. Azul de metileno, usamos un medio para pintar el disco intervertebral, ¿verdad? Hidrosoluble, ¿verdad? Que nos marque el disco en la radiografía, que lo vemos aquí. Y vamos a usar las guías. Si se dan cuenta, nosotros ya lo primerito que tenemos que hacer es asegurarnos que estamos en el disco. Como lo podemos ver aquí en esta imagen de arco en C, donde aquí tenemos una guía y podemos estar metiendo todo el marcador radiológico, lo podemos estar metiendo aquí para poder marcar nuestro fragmento discal y podemos seguir marcar el disco e incluso hacer la prueba. Muchas veces antes se usaba mucho la discografía para poder saber si el disco en realidad está dando dolor o no, ¿verdad? Y actualmente pues lo usamos para poder tener a ciencia cierta dónde está el disco, ¿verdad? Esta es una toma lateral, ¿verdad? Donde podemos evaluar dónde estamos, pintamos toda la parte del disco, ahí sabemos que estamos en el disco y podemos trabajar en un marco de seguridad. Si, por ejemplo, el medio de contraste se saliera, es decir, se nos mancha aquí, por ejemplo, atrás, quiere decir que vamos a estar afuera del espacio. Entonces, podemos fácilmente dañar la dura o jalarnos una raíz nerviosa a la hora de estar haciendo todo, ¿verdad? Y nos sirve también para poder, bueno, pintamos, ¿verdad? Nosotros hacemos una serie de marcaciones para poder entrar justo en el espacio, para ir a buscar el espacio donde vamos, ¿verdad? Entonces, hacemos la marcación, tenemos que usar a fuerza aquí el arco en C, no hay de otra, tenemos que irradiarnos, eso es lo único que a mí en lo particular no me gusta irradiarme mucho, pero pues en este tipo de técnicas sí hay que irradiarnos, ¿verdad? Porque es una irradiadera, porque tenemos que estar buscando el nivel y entre pues más casos se van haciendo, nos estamos irradiando menos, pero aquí sin fijo nos irradiamos bastante porque tenemos que estar seguros de dónde estamos. Y usamos unas agujas, ¿verdad? Angiocats largos para poder penetrar hasta el disco, entrar y poder ya tener todo nuestro canal de trabajo. Aquí la idea es hacer un canal de trabajo, ¿verdad? Y el endoscopio es este. Es muy diferente al endoscopio que se usa para rodilla, para hombro, ¿verdad? Aquí usamos un solo puerto, ¿verdad? Y ahí podemos entrar, si se dan cuenta, pues este endoscopio que hay aquí en Guate se llama Eliquence.
todo lo tiene una casa comercial, pero aquí mismo se conecta la fuente de luz, la cámara va ahí, y el canal de trabajo va a ser este, ¿verdad? Aquí podemos entrar. Y esta pues es una cánula donde también ahí estamos trabajando, pero ahí van a ver por qué es importante. Miren, por ejemplo, esta foto es del paciente. Miren el fragmento que sacamos. Esa es la pantalla donde estamos viendo. Ahí usamos una torre Artrex, ¿verdad? Usamos las mismas que usan para rollar. Y ese es el fragmento discal que se veía en la resonancia, ¿verdad? Miren ese gran tubulupo que sacamos ahí. Yo he hecho más o menos unos 5 casos de hernias, así como se vio aquí, ¿verdad? Casos así con hernias, pero grandísimas. Y sobre todo que la estabilidad está bien. Entonces, nos ayuda un montón, ¿verdad? Aquí hacemos una fotita aquí de donde está la marca Helicon, ¿verdad? Donde tenemos el canal metido y las herramientas que usamos son las mismas. Pero fíjense ustedes que la capacidad de este procedimiento es excelente. Primero, no tenemos que dormir al paciente, lo hacemos con anestesia local, ¿verdad? ¿Por qué lo hacemos con anestesia local? Por el tipo de cirugía que es, tenemos que estar preguntándole al paciente si él siente algún toque eléctrico, ¿verdad? Hay quienes lo están haciendo dormido el paciente, o sea, les gusta dormirlo. El problema es que el riesgo para ir a lesionar una raíz nerviosa es alto. Entonces, sí se aconseja que el paciente esté despierto, un poco sedado, pero con la capacidad de respondernos si tiene o no tiene dolor, ¿verdad? Eso es importante de saber. La herida es esta. Esta es la herida que hicimos. ¿Sabes la que se hace? Un punto nada más ahí el que se hace. Inicia a las 24 horas, retirar puntos a los 12 días. Se empieza la bicicleta estacionaria a las 2 semanas y tercera semana regreso a correr, ¿verdad? Le gustaba correr y todo. Sin embargo, recordar que el paciente debe siempre, como todos los demás que les expliqué, mantener una fortaleza muscular adecuada del multifido. Entonces, siempre el paciente, aunque le guste correr, tiene que hacer su natación o su bicicleta estacionaria con respaldo. Le pueden gustar las pesas, pero tiene que hacer su ejercicio para ir fortaleciendo su musculatura, ¿verdad? Hay un mito ahí y todo, ¿verdad? Yo por eso les decía que tenemos que personalizar pacientes, ¿verdad? Tenemos que personalizar cada paciente que nos lleve. No porque veamos que sea un paciente con muchos años, podamos ver que va a ser un paciente que ya no va a poder hacer nada o que ya no se le puede hacer nada. Por eso hago esta pregunta, ¿es la edad una indicación para no hacer ejercicio al padecer problemas lumbares? Y esa pregunta se la hago porque me la ha hecho muchos pacientes, ¿verdad? Que le dicen, no, usted ya está grande, ya no haga nada, ¿verdad? O el mismo paciente le dice, no, no, que es enfermedad de viejitos, ¿verdad? Ya estoy viejo, pero no, definitivamente no importa la edad, ¿verdad? Y es más, lo que más importante es el paciente, ¿verdad? Más que la edad del paciente. Vamos a verlo aquí con un par de fotos que les traigo. Pero son dos pacientes casi de la misma edad, una de 63 años y una de 61 años. Dos pacientes diferentes, casi con la misma edad, pero el tratamiento, yo les apuesto que va a ser diferente en los dos. Una de ellas, no se me van a asustar, 63 años. No le voy a hacer lo mismo que si me llega una paciente de 61 años, pero como ella, casi la misma edad, pero pacientes muy diferentes en su condición física, ¿verdad? Entonces, en eso nos tenemos que basar, ¿verdad? En la constitución de la paciente, en los hábitos que hace y lo que queremos es que el paciente siga. Entonces, este es un caso, pues el último que les traigo para no aburrirlos, paciente femenino, 61 años. Toda su vida ha realizado gimnasio, ¿verdad? 3 años de dolor que ha ido incapacitando, ya después ya no hacía nada, estaba con mucho dolor. Estas son unas fotos transoperatorias, no tenía las post-op, pero aquí para que se den una idea. En este caso, la paciente, es una paciente que tenía mucho dolor, tenía mucha compresión radicular y tenía una inestabilidad a nivel de la columna lumbar. Entonces, se pusieron tornillos. Aquí me faltó poner la foto donde ya tiene las barras, pero lo importante es lo que les quería explicar. Esta es una paciente que no se trató con una columna dinámica. La diferencia es que aquí fusionamos, ¿verdad? Hicimos la fusión, ¿verdad? O sea, quitamos ya la otra. Entonces aquí lo que hacemos es que fusionamos las vértebras
¿verdad? Ponemos tornillos y barras aquí atrás. Y no sé si logran ver estos tres puntitos que se miran aquí. Esos tres puntitos es una caja intersomática. Esa la usamos para darle altura nuevamente al espacio intervertebral, volverlo a poner alto y que sea una fusión, ¿verdad? Esa cajita que es una caja, que lo que hacemos es que la llenamos de injerto óseo y eso va a ser una fusión. El objetivo es que todos esos niveles, L4, L5 y S1, trabajen juntos, trabajen en conjunto. Ya no va a estar dinámica como la que les enseñé el levantador de pesas, sino aquí con ella va a trabajar como uno solo, ¿verdad? Ya es una fusión de columna, pero la edad que tiene y la constitución de la paciente permitía hacer eso. Entonces, con esto logramos que la paciente, pues a las 6 semanas, estuviera ya haciendo piscina, ¿verdad? Ya era lo que le gustaba, hace spinning y todo. Pero con la fusión logramos hacer todo eso, liberación de nervios, liberación medular, fijación en este caso, pero la paciente volvió. Entonces, lo importante aquí es saber que tenemos el concepto de qué va a ser, ¿verdad? Tenemos la... Ahorita me regreso. Entonces, aquí lo importante, como les decía, monje, ¿me escuchan ahí? Sí, Arturo. Ah, va. Pues sí, entonces lo importante, como les decía, es que no importa si dejamos a la columna dinámica, como lo hicimos con el paciente que trabajamos endoscópicamente, o dinámica con mínima invasión, que sería otro procedimiento como el paciente levantador de pesas, o esta paciente que ya tenía 61 años, pero que sí fusionamos con tornillos barras y una caja intersomática, pero si se dieron cuenta, el resultado y el objetivo final es el mismo. Los pacientes lograron regresar a su actividad de ejercicio con diferentes hábitos ahora, porque agregaron más ejercicio al que hacían, ¿verdad? Un ejercicio que va a ir enfocado a restablecer la columna vertebral y a cuidarse más en este sentido, ¿verdad? Entonces es importante, como les digo, conocer esta parte porque podemos quitarle esa depresión que le va a dar al paciente cuando le dijeron que ya no podía hacer nada, que no podía seguir haciendo su ejercicio. Actualmente pues ya no es así, ¿verdad? O sea, queremos que el paciente esté restablecido, de hecho es parte del tratamiento, ¿verdad? Independientemente del paciente, de la enfermedad que pueda tener, sea un paciente que pueda continuar con su ejercicio e incluso más, ¿verdad? Un paciente sin dolor y sin necesidad de estar tomando medicamento, ¿verdad? Con eso creo que el paciente se siente bien, con salud y nuevamente se siente útil, ¿verdad? En este caso. ¿Verdad? Entonces con esto pues concluye ahí lo que tenía para hoy. Muchas gracias, Arturo. Tengo un par de preguntas para vos, te las voy a ir leyendo. Dice, la primera es, la mayoría de las lesiones que expuso se encuentran a nivel lumbar. ¿Es posible, si se lleva a cabo un buen fortalecimiento de core, que evitar en buena medida este tipo de lesiones? Sí, de hecho, la parte del músculo que les enseñé es parte del core, va de atrás. Pero recordemos que el multifido empieza abajo del sacro y termina en el occipital. Entonces, el ejercicio que necesitamos fortalecer, o sea, si es un paciente con problema de columna, sí necesitamos fortalecer específicamente el músculo multifido. Ya aparte los del core, de hecho, los ejercicios de Williams y los ejercicios de Mackenzie van enfocados a fortalecer el core. Pero si tenemos un paciente que sí tiene una lesión lumbar y solo lo ponemos a querer fortalecer como abdominales o ejercicios rotacionales, lo que vamos a hacer es que lo vamos a lesionar más. Correcto. Néstor Piril, creo que quería hacer una pregunta. ¿Quieres preguntar, Néstor? Sí, monje, permíteme. Muy buenas noches, doctor. Solo con Buenas una noches. consulta. Fíjese que yo tengo una paciente actualmente de 72 años, pero que a los 65 años la diagnosticaron con un tumor benigno en L2, L3, L5, perdón, L4, L5. Y lo que le mandaron fue que ya no subiera gradas, que hiciera reposo porque tenía dolor, ¿verdad? Después del postoperatorio, después de varios años ya llegó conmigo, pero sí como que el deterioro es evidente. ¿Qué tan
recomendable es que suba o no suba las gradas o que tenga actividad física? Bueno, uno de bueno, habría que ver ahí también qué tipo de tumor fue el que le hicieron, porque si fue un tumor, por ejemplo, primario de columna, aunque sea benigno, pero era un tumor óseo, y se lo quitaron, habría que ver qué parte le quitaron, ¿verdad? Porque le pudieron haber quitado partes articulares que pues, nos puedan estar dando una inestabilidad en esa paciente, ¿no? Y entonces, si ya fue hace años y ha estado sin hacer ejercicio todo este tiempo, pues lo que vamos a tener ahí es una atrofia de músculo, ¿verdad? Y vamos a verlo en todo, no solo multifidos, vamos a ver en muslos, glúteos, en todo. Entonces, las gradas pues se les va a dificultar porque va a tener la musculatura del psoas ilíaco la va a tener atrofiada, entonces no va a tener esa fortaleza para poder hacer el apoyo. Pero yo pienso que una de las cosas sería evaluar que si le quitaron alguna parte de las vértebras, ¿verdad? Ver qué fue lo que le quitaron y poder tener una readecuación muscular, ¿verdad? Para poder a ella llevarla a un punto donde pudiera ejercitarse. Como les digo, la edad no es, claro, no la vamos a poner a hacer de rutinas extremas, ¿verdad? Pero sí ejercicio para que ella pueda estar en una vida lo más normal posible y haciendo sus actividades normales. En este caso, a la hora de conseguir eso, vamos a conseguir que ella pueda subir y bajar gradas sin ningún problema. A veces si hay mucha atrofia, lo que van a tener es inestabilidad. Entonces el paciente quiere caminar y se va a empezar a ir para un lado, ¿verdad? O camina torcido, ¿verdad? Entonces todo eso hay que trabajarles mucho la estabilidad también, ¿verdad? El equilibrio del cuerpo, ¿verdad? Correcto, está Gracias, bien. Muchas gracias, doctor. gracias Arturo. Me preguntan si la totalidad de tus pacientes posoperados los mandas a trabajar piscina después de la cirugía. Sí, a la realidad casi todos, pero hay quienes no les gusta, ¿verdad? He tenido pacientes que no les gusta ir. Y miren, hasta de que me dicen que les da problemas de oído, hasta que no les gusta secarse el pelo. Mire, es que me tengo que secar el pelo o se me arruina mi cabello, que no sé qué. Entonces también se puede hacer, si no se puede ir a una piscina, bicicleta estacionaria con respaldo o la elíptica es una alternativa muy buena que les ayuda y no les da problemas. Pero la elíptica sí se puede realizar o bicicleta estacionaria con respaldo. Cualquiera de los dos nos puede ser en lugar de la piscina. Doctora Jenny, cuéntenos. Buenas noches, doctor. Mire, qué interesante plática. Lo felicito, doctor Guerra. Una preguntita. ¿Qué opinión le merece a usted el yoga y el pilates en pacientes que están presentando este tipo de dolencias? Digamos como para no evitarles el ejercicio. ¿Se podría? ¿No se podría? Fíjense que hay unos estudios, de hecho no son recientes, tendrán unos 15 años donde salieron y vieron eso. Y el que recomendaban al final en esas guías era el pilates, ¿verdad? Que sí va a ayudar mucho a mejorar la parte de estabilidad de columna, estiramiento muscular, sí va a ayudar mucho el pilates. El yoga tenía ciertas características que decían, dependiendo si el paciente, por ejemplo, a una hernia discal, que si estuviera comprimiendo un nervio, pues el yoga podía poner en riesgo que ese nervio se comprimiera un poquito más, ¿verdad? O si tenía algún proceso de inestabilidad, entonces pues había que tener un poquito de más cuidado con el yoga, pero el pilates sí sí lo recomendaban, incluso como una parte terapéutica después del tratamiento, ya sea conservador o quirúrgico, así recomendaban mucho el pilates. Y lo otro es que a veces son solo espasmos musculares, ¿verdad? El paciente presentó solo un espasmo muscular, eso es lo que le duele, y, y pues no por eso se le va a quitar el yoga, ¿verdad? O sea, ya es un paciente que hace yoga y todo, pues lo único que hay que hacer es tratarle el espasmo muscular y que pueda volver a su actividad, ¿verdad? Importante. Muchas Esta es gracias. una muy, gracias Jenny. Esta es una muy buena pregunta que nos hace Claudia Chamorro, que a mí me la hacen a cada rato en la clínica. Me contás vos qué opinas, Arturo. ¿Cuáles son los ejercicios recomendados en la piscina y cuánto tiempo? Me adelanto yo con mi opinión y luego me dices tú. Yo creo que hay que individualizar cada caso. ¿Qué opinas vos? De hecho, hay pacientes que no nadan o no saben nadar, pero sí pueden ir, o sea, sí pueden tener acceso a una piscina o a un gimnasio que tiene piscina
y ahí está la piscina, y eso es lo mejor, ¿verdad? Pero, como les decía, el objetivo de los pacientes con problema de columna es fortalecer el músculo multifido. Ese es el que queremos tener fuerte, que les enseñé por ahí. Entonces, como ese es nuestro objetivo, él se va a fortalecer con el pataleo. El pataleo es el que nos va a fortalecer esa musculatura. Nos sirve para los pacientes con lesión a nivel de columna lumbar, dorsal o cervical. Solo tomar en cuenta que el cervical, ¿verdad? Regularmente lo vamos a mandar a hacerlo con tablita, ¿verdad? Para que no me haga la cabeza así para sacar la carpa de aspiración, porque queremos evitarle la rotación. Entonces lo mandamos a hacer con tablita y con la cabecita así afuera y hacer pataleo nada más. Luego, media vez patalee, y si él aguanta hacer otros estilos de nado, pues no hay problema, él los puede hacer. El tiempo lo va a ir dando regularmente, el tiempo que tienen que hacer lo va a ir sintiendo el paciente. Pueden ser pacientes que hacen ejercicio, tuvieron la luz y van a reincorporarse, en pacientes que van a aguantar hasta una hora a nadar, ¿verdad? Pero muchas veces cuando están empezando pueden empezar con media hora, ¿verdad? O combinarlo, ¿verdad? 2 días hacen bicicleta estacionaria, 2 días van a la piscina. La mayoría de mis pacientes, incluso los más grandes, tengo un paciente que ahorita tiene como 80 ya, y yo lo operé hace 7 años, y él no hacía ejercicio, pero le gusta mucho la moto, ¿verdad? Y la moto es impacto directo. Entonces, él va a nadar desde esa época, desde que lo operé. Y lo vi el otro día porque quería hacerles una radiografía para ver cómo está el sistema de tornillos y estaba re bien, ¿verdad? Pero él anda sin dolor y agarró el hábito de nadar, ¿verdad? Entonces él empezó haciendo poco porque no aguantaba mucho y ahora pues nada, 3 o 4 veces por semana van a dar una hora, ¿verdad? Entonces el tiempo decide más que nada el paciente y cómo se va sintiendo. Sí, gracias Arturo. Y yo creo que vale la pena, como vos decís, establecer que esto es algo progresivo y no solo progresivo en tiempo, sino también en intensidad. Hay gente que tiene más dolor o gente que tiene un pobre musculatura y a esta gente la puedes empezar a trabajar con pataleo, no solo con la tablita, sino con flotadores de pecho, por ejemplo, o sea, con chalecos para que el esfuerzo sea menor, ¿verdad? Entonces, esos son algunos tips que pueden ir ayudando. Dos preguntas más, Arturo. La primera es de tu servidor. ¿Qué opinión te merece en tu campo el uso de la acupuntura? No es algo que esté estudiado, ¿verdad? No he tenido estudios yo a la vista donde hayan demostrado que tiene eficacia, ¿verdad? Sin embargo, hay quienes van y hacen, ¿verdad? Pero, como te digo, hay un estudio que diga que la acupuntura, pues en realidad tenga una evidencia que sí funcione, ¿verdad? Ok, y voy a tratar de transformar un poquito esta pregunta que hicieron. ¿Cuál sería tu protocolo inicial para manejar un paciente de 30 años con una hernia discal? Eh, Entonces es difícil porque no sabemos características de la hernia, pero en términos generales una hernia, digamos, moderada. ¿Cuál sería tu protocolo? Si tienes algún protocolo para el manejo conservador o si tienes algunos criterios quirúrgicos o cómo lo manejas así muy a grosso modo. ¿Protocolo para qué? Disculpa si se perdió un poquito la señal al principio de la pregunta. Perdón, protocolo para un Principio. paciente con una hernia discal de 30 años. Bueno, depende de qué tipo de hernia tenga, ¿verdad? Y los síntomas. Ponerle si es una hernia que está compresionando nervio y sí tiene una sintomatología muy fuerte, yo pienso que lo primero va a ser hacer el procedimiento quirúrgico. Ahora, si es una hernia que está protuida, pero que no está dando una compresión nerviosa como lo primero que vamos a empezar es fisioterapia y medicamentos, ¿verdad? Relajante muscular, antiinflamatorio y fisio, y mejoran, regularmente van a mejorar bastante, ¿verdad? Si el paciente se queda con el hábito de hacer el ejercicio, de poder estar haciendo sus ejercicios para multifidos y tiene hábitos, pues va a ser un paciente que no le da mucho. Pero el 80% de los pacientes lo hacen en lo que se alivia, que van a hacer un par de meses y les pasó el susto y después ya no lo hacen. Entonces te regresa al año por ahí con la hernia más salida y ya compresionando nervio, ¿verdad?
Entonces yo creo que el criterio va a estar basado en si el paciente va a tener o no va a tener radiculopatía severa, ¿verdad? Una compresión muy fuerte, pero eso es importante. Ok, por aquí Humberto Keffer, el doctor Keffer nos pregunta, te pregunta específicamente sobre algunos deportes y si después de una instrumentación el paciente puede regresar. Aquí Humberto nos habla de maratón, de lucha, de salto alto, salto largo. Yo modificaría un poco la pregunta para hacértela tal vez un poquito más fácil y te preguntaría si después de alguna instrumentación vos contraindicarías regresar a algún deporte en particular. Lo que siempre, ya con una instrumentación, tenemos que tener mucho cuidado con los ejercicios de impacto, ¿verdad? Entonces, si correr, maratón, todo esto yo les he explicado a los pacientes, porque sí tengo que hacen algo así. Uno tiene que ponerle los tornillos y las barras, y entonces vuelve nuevamente quiere volver al ejercicio, ¿verdad? De hecho, tengo el caso de un paciente 55 años, karateca, ¿verdad? Practicó karateca en su juventud, practicar como a los 53 años otra vez y que se sacar el jugo, y pues tenía un canal estrecho de L3 a S1 severo, con presión radicular, estuvo muy, muy afectado y llegó casi que doblado a mi clínica cuando yo lo vi, le dejé tratamiento, no salió, entonces ya le expliqué, había que instrumentarlo. Y cuando le hablé que el karate tenía impacto y rotación, y lo mejor era que ya no lo hiciera, lo primero que me dijo fue, mira, pues yo mejor me muero. ¿Verdad? Se topa uno con pacientes así, ¿verdad? Entonces, se operó porque ya no aguantaba el dolor, ¿verdad? Ya estaba demasiado con demasiado dolor, demasiada limitación. Entonces, después quedamos, y él de hecho actualmente todavía lo hace 3 a 4 veces por semana, hace natación, bicicleta estacionaria y sus ejercicios para mantener su columna bien. Y un sábado cada 15 días hace karate al suave, ¿verdad? Y le ha ido bien, no ha tenido problema. Pero en conclusión, sí les diría que ejercicios que lleven impacto y rotación, ya después de una instrumentación, sí deben bajar la cantidad y la intensidad. Sí debe tener un poco de más cuidado. Yo por eso cuando son pacientes para abajo de los 50 años, que sí practican ya sea maratón, como el caso que les enseñé, o el paciente, el pesista, que es un paciente de 28 años, pero que sí necesitaba instrumentación, prefiero no instrumentarlo, ¿verdad? Mejor les hago, si es la primera vez que se va a operar, ¿verdad? Y es un paciente que está debutando con este tipo de problemas, casi siempre tratamos de hacer sin instrumentación para que la columna esté totalmente dinámica y puedan regresar a sus ejercicios que les guste, ¿verdad? Perfecto, Y Arturo. muchas veces logra y el paciente se cuida y ya no los ve uno. Ok, perfecto, Arturo. Claudia Chamorro tenía levantada la mano. No sé si está por ahí todavía. Ok, si no paso a la pregunta del profesor Tulio Sanz. ¿Ah, sí? Sí, doctora, aquí estoy, sí. Sí, muy bien. La Es que escucho. fíjese que yo le quería preguntar al doctor, yo tengo dos pacientes que les trabajo en el acuaróbico, pero más que eso era por lo que le preguntaba de cuánto tiempo y qué ejercicios serán recomendados, porque yo lo que he hecho, sí, ese es el pataleo y las hago caminar de punta a punta en la piscina. Entonces no sé si es correcto, porque las personas una tiene 45 y la otra tiene 48. Entonces, ellas lo que hacen es, se sientan y empiezan a patalear. Lo cuento por tiempo y de ahí las pongo a caminar de ida y vuelta. De ahí las vuelvo a sentar y de ahí vuelvo a contar el pataleo, agrego una vuelta, una ida, una regreso y así voy, pero yo el tiempo que utilizo es media hora. Yo no sé si está correcto eso. Entonces, regularmente sí puede ponerlos a patalear un poquito más. En la caminata en piscina es bien importante, sobre todo restablecer el equilibrio de la marcha, ¿verdad? Entonces, si el paciente bien, solo aumentarle los tiempos y el paciente ya aguanta ejercitarse un poquito más. Y casi siempre la caminata la usamos para aquellos pacientes que corregimos listesis o corregimos escoliosis degenerativas, ¿verdad?
Entonces son pacientes que necesitan regresar su musculatura a lo normal, porque el tiempo que tuvieron la deformidad o la compresión, el músculo pues se quedó doblado, ¿verdad? Uno lo recupera con la instrumentación, la alineación del hueso, pero la parte muscular hay que reeducarla y regularmente cuesta bastante reeducar la marcha, ¿verdad? Que vuelvan a caminar normal, porque regularmente quedan caminando así, ¿verdad? Con ven, ¿verdad? Caminan así. Entonces, la piscina y la caminata en piso nos ayuda mucho a restablecer el equilibrio. Entonces, pienso que está bien, tal vez aumentarle los tiempos si el paciente aguanta, ¿verdad? Si tiene resistencia. Doctor, Gracias, disculpe, Arturo. y perdón, sí restablece la postura también, porque le voy a contar. Fíjese que ellas pues ya son, no son grandes pues, pero caminaban así como, bueno, me imagino que ha de haber sido por el problema lumbar, pero ellas caminaban así como jorobaditas, pero conforme fue pasando el tiempo, ellas ya, fíjese que se salían de la piscina, ya salían rectas, pues o ya no salían tan jorobadas. Tiene eso también mucho que ver, ¿verdad? Me imagino yo, porque ellas me preguntaban. Entonces, pues así empíricamente les decía, sí, sí, está bien, está excelente, qué bueno que ustedes van mejorando. Y al final, pues ellas se sentían re bien, pues porque decían, a la hora ya camino como que más recta. Y pues gracias a Dios, como usted dice, 3 veces a la semana se les daba lo de la piscina. Y sí estaban contentas con eso. Entonces me imagino que sí tiene mucho también que ver eso, ¿verdad? La postura. O sea, la postura y eso se rehabilita. Lo que hay que hacer es irle subiendo el nivel, ¿verdad? Porque si no también se quedan estancadas. Entonces sí, tratar de ir subiendo los niveles y ellos mismos van sintiendo la diferencia, ¿verdad? Se van mejorando muchísimo. Gracias, Arturo. Me preguntan aquí una última pregunta del profe Pluvio Santos. Después de una cirugía, me imagino que hablan aquí de cirugías de hernias discales. Adelanto que si pones cualquier cosa de metal después ya no sirve de mucho. Después de una cirugía, ¿cuánto tiempo después haces una resonancia control, si es que la haces? Realmente no hago resonancias control a menos que el paciente tuviera algún tipo de síntoma, ¿verdad? He tenido pacientes, por ejemplo, que les he operado hace 5 años o 6 años, regresan por dolor, pues regularmente son pacientes que no se cuidaron, hicieron un tiempo el ejercicio, su escuela de columna y todo lo hicieron y después lo dejaron de hacer o se subieron mucho de peso. Entonces regresan ya con inestabilidades. Ahí hacemos resonancia de columna. Hay pacientes que, por ejemplo, tuve un par de casos que el paciente a los 3 meses empezó con fuerte dolor y no aliviaba. Entonces se hicieron resonancias magnéticas control, pero pues concreto para la pregunta, hago resonancias control solo si el paciente tiene algún síntoma que amerite que volvamos a evaluar, pero por control de ver si la hernia está ahí, no hacemos porque no tiene objetivo. Ok, y solo para aclarar lo que dije yo al principio de la pregunta, no hacemos resonancias magnéticas usualmente cuando hay algún material de metal metido, porque esto hace interferencia y no se mira mayor cosa. Creo que ya no tengo más preguntas, Arturo. No me queda nada más que agradecerte tu tiempo, agradecerte tu charla. Muchísimas gracias, muy ilustrativa, muy bonita como para que desde el más básico hasta el más avanzado podamos aprender un poco de tu experiencia y no me queda nada más que agradecerte tu tiempo. Esta es tu grupo, cualquier cosa que necesites ya sabes que por aquí estamos y muchísimas gracias por tu participación, mi estimado amigo. La invitación. Mucho gusto a todos y ya saben, cualquier cosa, pues ahí estamos para servirles. Un dato para todos, pues ahí en el grupo de WhatsApp, antes de que terminemos el curso, vamos a poder pasarles ahí el contacto pues prácticamente todos los profesores, tanto de los nacionales como de los internacionales. Les agradezco a todos la paciencia que han tenido de estar acá desde el principio del curso hasta la fecha. Les adelanto que en papel a mí me quedan solamente 2 temas. El día miércoles nos va a platicar el doctor Víctor Trujillo. Vamos a hablar un poquito de secuelas de traumas de cráneo. Esto es sobre todo en deportes como el boxeo o deportes como el fútbol americano. Nos va a platicar un poquito del síndrome de contusión postraumática craneano.
Finalmente vamos a terminar con la doctora Alejandra González de México, quien el próximo sábado nos va a hablar de lo que son el ejercicio en pacientes de la tercera edad. Y yo creo que con esto vamos a concluir. Luego probablemente vamos a tener una última reunión solo para aclarar dudas. Vamos a hacer algunas pequeñas retroalimentaciones. Vamos a tratar de invitar a todos los maestros para hacer algunas mesas redondas. Y mucho ojo a las últimas reuniones, que ahí vamos a estar platicando cuál va a ser el mecanismo para los diplomas de la gente que nos estuvo acompañando durante todo el curso. Finalmente, si hay alguien nuevo y se quiere meter al grupo WhatsApp para ver las charlas anteriores, puede mandarme su número de teléfono por chat. Y gracias por la paciencia, por oír todos los anuncios también, Arturo. Que tengas una muy bonita noche, una muy feliz noche a todos. Y nuevamente gracias por todo, Arturo. Nos vemos. Ahí seguimos en el grupo, en el chat. Feliz noche a todos, se cuidan.